Buenas, Indominus Rex e Indoraptores de YouTube. Aquí su amigo Groxy Rex en una nueva colaboración con Dinomanía criticando a Jurassic World Rebirth para ser más específicos en toda la secuencia en el mar. Salude, Dinomanía. ¿Cómo están, dinomaníacos? Yeah. Así que agárrense de donde puedan porque empezamos. Agárrense Y de sus traseros. claro, y bueno, como primer punto, vamos a hablar de el nuevo Mosasaurus, que tiene cosas buenas y cosas what the fuck. Muy what the fuck. Pero bueno, resulta que este Mosasaurus, como lo dicen en la peli, está en cautiverio. Le habían puesto un chip rastreador. Y como hablan del Mosasaurus en la peli, queda medio raro porque no sabemos si este Mosasaurus es el de Jurassic World, a pesar de que se ve diferente, o es otro Mosasaurus, porque la película insinúa como que quiere llegar a eso, pero no lo confirman. Y además está en esas islas, no dicen que está en esas islas porque vive ahí, sino que dice que llegó a esas islas y se está quedando ahí porque el ambiente le favorece. Entonces, no nos queda claro si es el de Jurassic World y ha emigrado hasta acá porque el clima le es más favorable, o es un segundo Mosasaurus criado en esta isla, porque más allá de la apariencia, la película no lo responde. Sí. Y bueno, Bueno, convengamos que seguramente es una de esas incongruencias del guión que, según muchas personas, el guión nunca fue revisado porque realmente, bueno, eh, más allá de los modelos en CGI, eh, el actor dice lo que le dice el guión, ¿no? Y si dice es el mosasaurio para ir para todo el equipo creativo, era el mismo mosasaurio de las películas anteriores. Ahora, es acá donde el transmedia viene a ayudarnos porque los diseñadores de la página que tiene cuenta en Instagram y en Twitter, se llama Graphics Unite, salió a mostrar todo lo que era el diseño de logotipos, de lettering y toda la parte de diseño gráfico de la película, a pedido de Gareth Edwards. Mostraba un montón de imágenes que están dispuestas a lo largo de la película, por ejemplo, en el bar o en publicaciones, en el museo, en distintas zonas de la película. Entre ellas está el mosasaurio, varias fotos de mosasaurios bueno, muestran aguas peligrosas, mostraban artículos de periódicos alemanes donde había más de un mosasaurio dando vueltas, y aparte a lo que parecía ser el mosasaurio de Jurassic World siendo cazado, o que se había varado en una playa, y unos locales se sacaban fotos con el cuerpo del animal. Lo cual hace unos días atrás en Twitter y en las redes sociales en general se había levantado una polémica enorme porque todos daban por muerto al Moza de la primera Jurassic World, y tuvo que salir la página esta a decir no, no, quédense tranquilos que este es otro ejemplar, lo que bueno, abre no solamente otras otra cantidad de preguntas más que dar respuestas, porque bueno, cómo se reprodujo, o si fueron clones, quién liberó esos clones, de dónde salieron estos mosasaurios, pero bueno, fue todo para, como para aplacar y decir, bueno, no es el mosasaurio de Jurassic World, ese puede que siga vivo en alguna parte del mundo, pero no era el de las ilustraciones que lo mostraban muerto. Y aparentemente tampoco es el mismo de esta película. Pero bueno, este mosasaurio es considerablemente más grande que los ya vistos en anteriores entregas. Según las medidas oficiales, tiene 30 metros de largo, o sea, lo cual lo pone a la par con la ballena azul. Debe pesar varias cientos de toneladas también. Y nada, bueno, es colosal. Para lo que es la secuencia del mar, que nos hace un paralelismo con otras historias de ficción, que son, bueno, Tiburón, Moby Dick, y bueno, también la primera Jurassic World, ¿no? Y sí, Demeter. sí. Igual quiero dejar una aclaración de una opinión que yo no concuerdo con varios críticos de Rebirth, incluyéndote, y es que dicen que toda esta secuencia en el mar es una copia de Tiburón. Yo no concuerdo porque, a ver, al final del día, si terminás manejando una escena de cazar un bicho en un barco, y todas se van a terminar pareciendo. Más allá de que, bueno, está bien que los personajes están inspirados en los tiburones, como, si bien hubo inspiración, no siento que esto sea un plagio, como algunas escenas que veremos más adelante, que es descarado el plagio, referencias, todo. Tiene no solo de la primer Tiburón, también tiene parte de Tiburón 4. Hay partes que son, pero muy, muy, muy igualitas, porque usan bueno, unos dispositivos para rastrear al tiburón y un montón de cosas más. Pero bueno, sí, o sea, a ver, lo que lo hace característico es el tema que tiene la triada de personajes que hacen la resemblancia de Brody, Hooper y Quint. Y acá serían, bueno, Krebs, eh, ¿cómo se Sora, llama? Es Loomis y Sora, si se quiere, ¿no?
sea, el académico, el hombre de armas y la autoridad, digamos, la ley. Ahí por lo menos está la reminiscencia, pero bueno, sí, obviamente o sea, pero es el monstruo, es una mezcla entre el monstruo de tiburón y la ballena Moby Dick, un poco de todo. O sea, de hecho, mismo tiburón es un poco de Moby Dick, de esto de perseguimos un bicho eh, ingobernable, ¿no? Que es un monstruo incluso para lo de su especie, de lo grande que es más agresivo, que bla bla bla. No vamos a poder negar de que Peter Benchley cuando escribió Tiburón algo de Moby Dick tomó. Moby Dick o El viejo y el mar también, otra gran historia de pescadores que es ¿cómo es? De Hemingway. También hecho película. Y es más, no es que solamente lo digo así como una crítica, es una resemblanza porque, digamos, estas grandes historias ya han sido contadas, entonces, si bien las comparaciones son odiosas, por ahí rompe las bolas compararlas, pero, digamos, el parecido está ahí. De hecho, el mismo director no hace eh, ningún esfuerzo en negarlo, para nada. Él dice que esa escena es un homenaje a Tiburón. Yo no la llamo plagio a esa escena es intencionalmente un homenaje, que de hecho es una de las escenas mejor logradas de la película, no es una que a mí me disguste, está bastante bien hecha, más allá de si el Moza está muy grande, que si es raro que haga simbiosis con los espinosaurios, pero bueno, esos, digamos, es especulativo, no me molesta, dentro de la ficción cabe, no me molesta, no le veo lo malo. Este, lo que tiene a mí, digamos, como la película en concepto, me jode esta cosa de que es tanto homenaje. Cada secuencia es un homenaje a, es como que no podés hacer una película con identidad propia, te la pasás homenajeando a. Incluso le pasa Sí, eso un poco al Mundo Perdido. Y a mí el Mundo Perdido me parece la mejor secuela de Jurassic Park. Es un homenaje a la novela original de Sir Arthur Conan Doyle, más que una adaptación fiel a la versión de Michael Crichton, porque si vos ves la novela y lo que es la película, la de Crichton va para un lado totalmente distinto y la de Spielberg es otra cosa. Es más más, que a la perdido de Arthur Conan Doyle, es más parecida a la película que le hicieron a esa novela, porque en la novela no aparecen tanto los dinosaurios y no está claro, esta secuencia de un dinosaurio llegando al continente y haciendo caos. claro, exactamente. Porque, ¿qué pasa? Y lo mismo, y King Kong, ¿no? Porque si vos lo analizás, El Mundo Perdido tiene toda esta secuencia con los animales, con los dinosaurios, toda la película, la de 1925. eh, y que terminan atrapando un brontosaurio, el brontosaurio lo llevan a tierra firme y se escapa y el día la de Dios. King Kong de 1935, o sea, 10 años después del Mundo Perdido, repite esa secuencia de es una isla, o no es una meseta en este caso, pero el concepto de Mundo Perdido está y se repiten todos esos patrones. En el Mundo Perdido antiguo, en la King Kong antigua, en el Mundo Perdido de la novela de Crichton, en el Mundo Perdido de Spielberg, y ahora en Review también. Es también un homenaje, ¿no? Que se hace al mundo perdido, a tal concepto de mundo perdido. Lo que se repite, sí, por ejemplo, en la del 97 de Spielberg, esto de primero tenemos una aventura en la parte salvaje y después nos llevamos un animal y lo llevamos a tierra firme y día la de Dios. Se hace un brontosaurio, se hace King Kong o se hace el tiranosaurio Bok. Digamos, la estructura es la misma. Entonces, la del 97 es más un homenaje a la película de 1925. Entonces por ahí es por eso que tanta gente medio que la descolocó, porque es más una película homenaje que algo, digamos, con su propia identidad 100% como fue la primera Jurassic Park. Claro, Digamos, lo único que le baja un poco el ritmo y el nivel, porque lo que quiso hacer Spielberg, o sea, él tenía un plan para la primera mitad de la película y se terminó convirtiendo en otra cosa. Terminó diciendo al guionista, vamos a adaptar El Mundo Perdido de 1925, que ha tenido claro. a lo largo de las décadas muchas adaptaciones, muchas reversiones, con sus aciertos y con sus errores. Sí, sí, pero además de que, bueno, toda la peli es el concepto mundo perdido, para no, porque después hay gente que se enoja que todo sea como visto como un homenaje, al concepto del mundo perdido, después hay, además de que la peli la trama del mundo perdido, después tenés escenas que son sacadas de o pelis anteriores de Jurassic Park o de otras pelis, o bueno, eso. Sí, yo creo que por ahí nuestra crítica va porque también estamos medio saturados con, digamos, con la saga, con esto de referencia y guiño y homenaje, y no sabes ya si es que están homenajeando o auto-homenajeando o simplemente repiten cosas y las reciclan porque Porque no, queda bien.
Pero en este caso, bueno, de esta secuencia, a ver, no hemos tenido secuencias como esta y había un montón de gente que nos decía, pobre Mosasaurio, no lo venían aprovechando, que siempre aparecían para hacer un cameo. Acá tuvieron toda una secuencia de Mosasaurio, así que para los fans del Mosasaurio yo creo que acá tienen que estar más que contentos porque se le saca bastante jugo. Me hubiese gustado ver al Mosasaurio comiendo gente, eso es algo que no pasa. O sea, los que sí comen son los espinosaurios, que bueno, creo que cuando arranca la película vos vas viendo quién tiene el cartel de snack, de dinosaurio, y sabes a quiénes se va a comer el espinosaurio casi. Digo casi por lo menos por uno o dos personajes. Yo el primero que pensaba que se iba a morir era el yerno, ¿verdad? Sí, y no, Y nos, sí, nos amagaron un poquito con eso y parecía que se le iba, que iba a ser la primera merienda. De hecho, hay, es en esa secuencia donde viene el moza detrás de él. ¿Vos viste Tiburón 2? hace mucho. Bueno, te diría de reverla. Hay una escena que es una de las muertes más brutales de la película, porque yo me acuerdo, la vi de chico y me quedó grabado el trauma del pobre pibe que estaba a los besos con una chica en un velero. Y de golpe el tiburón golpea el velero, se da vuelta, el pibe cae al agua, creo que el tiburón lo muerde y lo arrastra un par de metros más al fondo, una cosa así, y tiene que tratar de volver nadando, herido, y vos ves que el pibe viene nadando con todo lo que puede, y la pibita dice, nada, nada, no mires para atrás, nada, nada, y el tiburón justo más o menos en los últimos metros lo alcanza, y no solo que lo alcanza, sino que lo arrastra y lo golpea contra el velero, y el pibe se agarra con todas sus fuerzas del velero, con toda la fuerza que tiene, y la pibita trata de salvarlo y súper traumada de ver cómo se están comiendo al novio, pues lo está comiendo, no es que lo está sosteniendo la mano del tiburón, se lo está comiendo vivo al pibito, y sabes que lo que está pasando abajo del agua, y de golpe se lo lleva. Y ves que empieza a brotar sangre y sangre, sangre abajo, ¿no? Sabes que lo que está pasando, la piba queda en shock, la encuentran como, ponele que 2 horas más tarde, que no puede ni hablar del terror, hecha en posición fetal. Yo me acuerdo de eso, me quedó grabadísimo. Y acá casi sentí que estaba sintiendo esa misma tensión cuando se estaban por comer a Javier. Volviendo a con la parte donde están hablando del Mosasaurus, de esto que tiene un chip, más allá de que si esta isla, o sea, si el Mosasaurus viene de esta isla, no, o lo que sea. En esa misma secuencia dicen que esta isla es del parque original, o sea, suponemos que Jurassic Park, al menos que en realidad se refieran a World y no estén contando a Jurassic Park porque nunca abrió. Pero si me decís el parque original, yo pienso que me hablas de Jurassic Park. Y si es así, entonces vamos a repasar un poco el orden cronológico, ¿no? Contando películas, tanto en las que participó el mismo guionista como que no. Bueno, primero con Fallen Kingdom, película no escrita por David Cobb, todo empieza en el laboratorio de Lockwood y tenían pensado todo esto para San Diego, ¿no? Entonces después tienen la fábrica en Sorna, ¿no? Para clonarlo en masa. Y las 5 muertes. Al final el parque lo trasladan a Nublar, cerca de Sorna. Pero dentro de todo, si era Nublar o si era San Diego, digamos que era medio accesible Sí, para pues ir a supuestamente Sorna. dice que Sorna está a 2 horas de vuelo de San Diego. Claro. Y entonces me están diciendo que compraron esta isla en la Guayana Francesa del otro lado de América. O sea, pasaron de Estados Unidos a una isla y a un archipiélago en Costa Rica, para otra isla en Sudamérica, para encima después comprarte, no, o antes o Bastante después, cerca o no. del Golfo de México, aparte. Claro, cinco islas más Nublar, 6 islas. Y después comprarte una séptima para tener 4 islas, una al lado de la otra, sin usar. Yo creo que debe haber sido una isla que tendrían para la expansión, para cuando hicieran Jurassic Park en alguna otra parte, como sé, tipo para llevarlos a Europa, para África o para algún lado así. O simplemente como un lugar de lo más remoto posible para decir, bueno, hacemos experimentos acá, pero que no sea nada para llevar a ningún lado. O sea, es un campo de experimento y de acá no sale nada. Pero eso es el sentido que le damos nosotros. Siendo objetivos, creo que le habíamos hablado en el video anterior, sirve más como para una reserva de biosyn, para hacer todos los errores posibles, para ponerse al corriente, para tratar de replicar lo que decidió en espionaje industrial a InGen. Y creo que, digamos, logísticamente hablando, el lugar es como un punto muerto. Es muy difícil de explicar para qué lo necesitarían, pero la única explicación es que la isla fuera algo que tuviera Hammond como una reserva, como algo de- ¿cómo explicarlo? De, de, de- de ensayo o auxiliar para algo en específico, y que después Marrani dijera, bueno, acá como hacer híbridos es poco ético y es muy riesgoso, lo hacemos acá, y lo poco que salga bien lo podemos trasladar a nuestro parque,
no sé cómo, porque la verdad que ya habíamos hablado sobre las implicaciones logísticas de tener una isla en la otra punta del otro océano. Se podría, de que lo que salga bien, tomarle la muestra y ya clonarlo en Nular barra si para Jurassic World sería Nular porque ya Sorna no lo usaban, Sí, pero sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que se han enredado tanto con eso que es muy difícil de darle coherencia. La otra es que, bueno, ellos crean que la Guayana francesa, no sé, que es un barrio al ladito de Costa Rica, ¿viste? Que piensa que es todo México chimichanga, ¿viste? Como son los sí. gringos. Te Ah, dicen, bueno, te dicen, como eh, Villa Gesell y te ponen una montaña. Villa Gesell sí, sí. es una ciudad costera y te la pintaban como que era Bariloche, pero bueno, no vamos Ya a poner en duda los conocimientos de geografía de nuestros amigos los gringos. volviendo con lo de que está bien, se descartó y sé que dudo mucho que la gente con la que debatí esto vaya a ver este video, pero si lo llegan a ver, gracias por estar acá y dejen sus comentarios, críticas o lo que sea abajo. Pero que decían que no tenía sentido de que esto fuera de Biosyn porque no eran puros, más allá de que en el video anterior ya lo hablamos de que más allá de si eran puros, no, si eran mutantes en esta isla, lo de Biosyn de que era puro era para después quedar mejor que Ingen, pero si Sí, esto era de... era todo marketinero. A ver, de alguna manera tenían que haber podido llegar al dinosaurio puro, equivocándose muchas veces en el camino, porque fue el mismo argumento que me dieron los que defendían esta premisa de los mutantes. Y bueno, pero los experimentos fallidos en algún lado tenían que salir, porque en algún lado está la equivocación, y si no, ¿de dónde salían? Y yo te digo, sí, pero en este tipo de experimentos, lo que salía mal se sacrifica. El animal que sale deforme o fallado se sacrifica al poco de nacer y ya está. O incluso Claro, no sobrevive a la adultez, no llega a la adultez por sus malformaciones, como mostraban en la novela que te dicen que la tasa de éxito al reproducir a los animales es como de, no sé, un 2%, una cosa así, es bajísimo. La mayoría de embriones viables no llegan ni a nacer, porque, a ver, son productos biológicos artificiales y son rompecabezas incompletos a los que se le agregaron piezas sintéticas en base al genoma de animales vivos. O sea, no es como que hicieron alquimia y dijeron una gotita de sangre de rana, un ojito de sapo, un pelito de macaco, una alita de libélula. No, es copiar, digamos, es como si agarráramos el código binario en un programa y agarráramos el de otro programa y la parte de que esté incompleta del programa que estamos tratando de programar, le pongamos, supongamos que la, la maqueta del otro programa, que está todo programado y armado, y el código binario, y le reemplazamos las cosas para que cuando queda la skin hecha, porque es eso, son, vamos a decirle que son como ranas con skin hecha, quede al nacer como un dinosaurio. Eso, cuidado, sí, sí, ya cuidado sé. que Estoy ahí nomás de esas cosas no son dinosaurios. eso iba a decir, eso iba a decir. Cuidado, que vas a invocar a los de esas cosas no son dinosaurios. No, sí, la idea es que sean dinosaurios, son neodinosaurios, o sea, no es que yo agarré una rana y a la rana le puse una inyección y la rana de golpe mutó y salieron brazos de tiranosaurio y patita y todo lo demás. Hay Sí, sí, varios sí, puntos. perdón, pero con eso de esas cosas no son dinosaurios me agarran, me agarra como una picazón mental, porque es como la frase cabecera de los, no son niños rata, pero son los niños pavos, ¿viste? Es un pavo de 2 metros, ¿viste? Esas cosas no son dinosaurios. Claro, bueno. Toco el tema de Biosyn porque, por mucho de que me hayan dicho, no, esto no tiene sentido que sea de Biosyn, porque si no, no estarían haciendo mutantes. Bueno, justamente en esta isla, si es que el Mosasaurus viene a esta isla, se ve más puro que el de Jurassic World, los Spinosaurus se ven más puros, más allá de que tengan sus mutaciones realistas, comparados con el de Jurassic Park 3, que era un Suchomimu, amalgama, todo eso, ¿no? Tienen los restos Digamos, la diferencia que tiene el de Jurassic Park 3 con los de esta secuencia es que el de Jurassic Park 3 debe, si bien ser una amalgama con otros animales, quedó estéticamente más presentable porque tiene colores más bonitos, digamos, tiene una presencia más imponente. Estos han sido por ahí para el descarte porque no se ven como animales demasiado atractivos. Los vos lo ves, se ven medio mezcla de anfibio con pescado, se ven medio raros. Eh, bueno, además de los Spinosaurus, tienen a los raptores que se parecen a los de Jurassic Park 3, que eran más fieles, entre comillas, 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 a las anteriores películas. Y, bueno, a ver, esto es de una secuencia que vamos a hablar más adelante, pero se ve el Parasaurolophus de Biosyn, o sea, Que no creo que sea de Biosyn, para mí es de otra cepa más de los de Ingen, qué sé yo, la verdad, se mandaron un quilombo con eso, porque los de Dominion son una cepa que apareció en Norteamérica de la nada, o sea, que Biosyn lo hacía en Norteamérica, y los dejó no, pero, libres. no, pero acordate todo el lío este del mercado negro, los están vendiendo por todo el mundo de forma ilegal.
Pero ¿y después para qué lo sueltan? Si supuestamente De la Curti y los demás los estaban atrapando para matarlos y vender los huesos, que el polvo de hueso de dinosaurio no sé cuánto costaba y no sé qué. Y tal vez Claire los liberó como al inicio de la peli de algún santuario no, de algún refugio ilegal o algo así, o bueno, qué sé yo. Pero bueno, no nos desviemos. A ver, Sí, pero es que por eh, eso, para mí, porque aparte también se contradice con Teoría del Caos, que Teoría del Caos te muestra todo el tiempo que son los únicos sueltos son los Parasaurolophus lux en América del Norte. Y de golpe hay Parasaurolophus de esta nueva cepa, que no los vimos ni en las islas, ni en ningún otro lado, y ahora también están acá en la isla de San Huber. Pero bueno, lo de San Huber ahora te demuestra que son de Ingen también esa cepa. sí, Que sería uno de los pocos vínculos con Dominion. claro. Y solo es un estético, es lo peor. Sí, eso es algo cosmético, sí. Pero bueno, ya vamos a hablar de si esta peli es una secuela alternativa más adelante o no, pero bueno. También durante esta secuencia está. Ah, sí, cuando Duncan y Sora hablan, que quieren hacer todo un desarrollo de personaje, pero queda muy meh. Sí, Que Sora ahí dice, no, perdí a mi compañero. Y Duncan dice, no, sí, qué lástima, no sé qué. Aunque después más adelante está tipo, bueno, se murió este random que era mi compañero acá, pero a mí qué me importa, o sea, claro, eso es algo que habíamos remarcado, creo que con Leda Ibero en el de Infusiones Jurásicas, que los personajes tratan de establecer una motivación y un rasgo de personalidad que luego se olvidan que lo tienen. Y en el caso de Sora es estoy traumada por la última misión que tuve porque perdí a alguien que lo apreciaba mucho y no se lo merecía y bla, bla, bla. Y después la ves digamos, con momentos de que queda tildada con su estrés postraumático y que llora de la nada, pero no hay otro recurso narrativo que la sostenga, digamos, no es como que tiene recuerdos del campo de batallas y flashes o algo, o que lo que le está pasando en la isla en los momentos de violencia con los animales le recuerde algo del campo de batalla. Simplemente la vemos en una secuencia, ahí en el barco, mirando la nada, llorando y diciendo, ah, sí, tengo estrés postraumático. Deja que la película lo pueda decir sin palabras, porque ellos lo ponen todo en conversaciones y a veces el diálogo expositivo está de más. Deja que, digamos, que la película misma lo diga, pero no pasa. Y lo tratan de poner con una charla con Duncan, que Duncan nos da a entender que perdió un hijo y que eso arruinó su matrimonio y que está separado, solamente para decirnos que a él le importan los niños y que eso va a ser relevante más adelante. Pero en el caso de Sora es como que después gente muere a su alrededor y le da lo mismo. Entonces, ese estrés postraumático que la tenía mal de perder gente, por momentos le sirve y por momentos no. Le sirve cuando eh, la familia esta que van a conocer ahora en esta secuencia, que tendríamos que haberlos descrito, pero se nos chispó, se cruzan a esta gente. Sora es alguien que se preocupa mucho por la supervivencia de esta gente, que digamos que les preocupa que si se salvaron o no se salvaron, pero después cuando muere gente de su equipo, le da soberanamente lo mismo. Entonces es como que eso de tratar de pintártela como una mercenaria, pero de buen corazón, es una disyuntiva que nunca se termina de decidir. ¿Te importa la gente que está con vos o no? Y eso lo vemos cuando pasa esto del ataque de los espinosaurios, que en la parte se comen a uno que tenía el cartel de prescindible, pues fue el primero en decir, yo si tengo que matar a un dinosaurio lo voy a matar. Y otro diciéndole, no, pero eso es un pecado, y no sé qué. Ah, no, pero si son ellos o nosotros. Y el chabón es espera, el primero en morir. durante esta escena, ¿no? Que tratan de hacer el drama, también dice Sora, ¿sabes qué me perdí por venir acá? El funeral de mi madre. Y Duncan está tipo, oh. Qué Y Sora, sí, garrón, qué mal. oh, Somos gente que la eh, pasa mal. eso es horrible, Sora, qué feo. No conozco así, pero lo dicen con una, ¿cómo decirlo? Como un pisaste caca de perro, qué feo, no. Es Claro. como, No se siente el drama realmente. Están como si estuvieran ensayando las líneas para decirlas y quedó la toma. sí, pero bueno, ahora sí llegaríamos más o menos a la parte de la familia, porque acá quiero hablar de esto, que tal vez a ustedes, a la mayoría de gente veo que no le ha molestado, a mí sí, pero bueno, es que me molesta cuando hay coincidencia, y que justo el mismo día en que viene el equipo acá de rescate no, del mercenario, justo la familia esta queda varada. Sí, Que ahora llegamos a la presentación de la familia donde está la hija mayor, que no me acuerdo el nombre, el padre, la hija menor, que literalmente podrían haber dejado solo al padre y la hija menor, porque sí. el novio de la hija mayor, que es Javier, que es como Shaggy, pero sin todo el carisma y todo lo gracioso de Shaggy, y lo convierten en un personaje insoportable. Si de entrada el tipo te cae mal, voy a decir que igual es el personaje con mayor potencial a mi criterio porque el tipo lo empezás odiando y decís que se lo coman. Que se lo coman y decís, a este se lo comen porque te lo están haciendo odiar de entrada para que se lo coman.
y después termina siendo que no. Y no solo que no se lo comen, sino que tiene su pequeña redención, pero a ver, ¿cómo se los presento? Vamos por partes. Tenemos a nuestra familia, que es bueno, ya los presentaste vos quiénes son. El que está timoneando es el padre, hace un día entero que está timoneando, está cansado, y trae al yerno que sale de estar durmiendo hasta las 6 de la tarde. Se estuvo rascando el higo, probablemente se haya pasado medio día apretando con la hija, ahí, que el chaboncito, vos te das cuenta que estuvo mandando mano o algo de eso, y el chabón dice, che, bueno, dale, vení y ganate la existencia, ganate que te traje de viaje, ganate que te estoy dando de comer y que te estoy dejando tocar a mi hija, vení a timonear un rato vos. Y el chabón dice, no, me da paja, no tengo ganas. Loco, te van a tirar por la borda, así algo, deja de ser un parásito, mover orto. Ah, No, sí, me sí. da paja, no. Bueno, Claro, dicho eso. y el chabón dice, bueno, ¿sabes qué? Andate adentro, seguí durmiendo, no me rompa las No, no, pelotas. antes de eso va el Javier y le dice a su suegro, che, y si tirás el ancla, ¿no? Y descansamos un rato, cabrón, estuvo durmiendo todo el día y el que debe descansar es el suegro. Pero Y el suegro, aparte, el fondo marino está como a 200 metros de profundidad y el ancla tiene 25 metros la cadena. Se lo dice. O sea, encima ignorante. Y no contento con eso, también actúa medio pedante con la novia y le roba los dulces a la hermanita de la novia. O sea, ya está, van- tiene como tatuado en la frente, me van a comer, me van a comer. Y no. Bueno, y la cuestión es que en eso están hablando de que ven los espinosaurios nadando al fondo y no saben qué son. Y la niña dice, ¿son peces vela? ¿Son peces vela? Son peces, espera, peces vela de 18 metros, amiguita. Y en eso son atacados por el mosasaurio, que voltea el barco y se da esta situación que les dije, la de Tiburón 2, que decís, se lo van a comer como el noviecito de la minita de Tiburón 2. Se lo van a comer, se lo van a comer. No, se salvó. Sabes que el mosasaurio justo no puede levantar la cabeza para tragarse el barco, aunque le entraría el barco entero en la boca. No, justo no. El pibito salió en el último momento, el mosasaurio pasó por abajo, dijo, bueno, para la y bueno, próxima. Seguimos el, mosa- participando. el mosasaurus no estaba buscando comer, sino que pensaba que era un rival, el barco, pero El rival, volviendo, el rival era Javier y su enorme pito. Era el pito de Javier que decía, no, no, vos sos un alfa, mirá, me haces un chat, lo tenés a tu suegro, te está manteniendo y te das el lujo de dormir hasta las 6 de la tarde y no te hacen nada. Vos sos el gigachat. Yo soy el Moza Virgo. Déjame de joder. Bueno, pasando esa secuencia, tenemos a nuestros mercenarios favoritos que están en su misión y de golpe, bueno, reciben la llamada de auxilio de la familia que en el último momento rescató su radio en una escena de tensión que estuvo buena, que pensamos que alguien iba a morir, pero no. Y están recién la llamada de auxilio y se empiezan a debatir, ¿y vamos a ayudarlo o no vamos? Y él, no soy el antagonista, dice, no, pero ya vamos para allá. Y el tipo prescindible, el que decís, a este se lo van a comer, el chabón de las armas, el que dijo, yo voy a matar a un dinosaurio si lo tengo que matar, dice, que se queden ahí flotando. Cuando terminamos los pasamos a buscar. ¿Qué es lo peor que les puede pasar? Y ahí espera, las probabilidades del chabón de supervivencia cayeron en picada. acá está, que nos fuimos. Está este personaje, ¿no? Que dice que la familia, bueno, no, que la abandonemos, no sé qué, que tiene, como dijiste, el cartel de imprescindible, que antes de eso, cuando estaban haciendo todo lo del rastreo del Moza, tiene un diálogo con Henry Loomis, que es básicamente, tenemos estas armas que son neurotoxinas, dardos neurotóxicos con no sé qué, lo Referencia al suficiente. mundo perdido. Eso iba a decir, es como, wow, sí, ya, ya, tenés tu estrellita de referencia. Y ahora, de paso, como punto positivo, para no parecer que odiamos la peli, me gustó mucho el concepto de estos dardos cohetes. Es un punto positivo que le odia a la peli. Un poco conveniente, No. pero sí, está bien, está perfecto. Y bueno, entonces, claro, este personaje tiene el cartel de me voy a morir y rescatan a la familia que, como dijimos, convenientemente, justo ese día se perdió. La rescatan. Javier dice, oh, Martin Krebs, ese tipo, ay, algo trae de que para mí es el malo. No sé qué, pero es como, wow, gracias película. No me había quedado claro que Martin Krebs era el malo, ¿eh? No, no vaya a ser que deba hacer algo y que deba tener un trasfondo o algo, una razón para ser malo, ¿no? Exacto, como por Solo ejemplo hacer que la pibita pida auxilio y el chabón trate de impedir que pida auxilio porque era una misión ilegal y el tipo no es que la empuja por la borda, pero cuando el barco se sacude y la piba se está por caer, el chabón no mueve un pelo por salvarla. Y encima después se hace el boludo soberanamente y la amarra más. Y después la minita lo odia, pero lo odia. Y bueno, llega esta secuencia de los espinosaurus que están para vender juguetes porque, más allá de matar a este personaje que está para morirse, no hacen nada. Y la escena no tiene sentido porque el paleontólogo dice, simbiosis, mutualismo, los espinosaurus ayudan
al Mosasaurus para matar. Y es como, ¿en qué mierda necesita? Yo creo que el Mosasaurus, está bien que los Mosasaurus, el Spinosaurus puedan decir, no, mirá, el Mosasaurus nos puede defender, pero el Mosasaurus, ¿qué ayuda va a necesitar de los espinos? Y Él se puede coger lo que sea. aparte, el mosasaurio no se comió a nadie, los espinosaurios básicamente fueron a robarle la comida. Claro, o sea, el Mosasaurus es el bicho más pijudo de todo el mar y va a necesitar ayuda. Dejate de joder. Y además, o sea, ha sido, como habíamos hablado cuando vimos el trailer de que yo sé, el Mosasaurus por X o por Y estuviera encerrado en la isla y los Spinosaurus le trajeran comida porque está en un lago y no tiene suficiente comida, no sé qué, pero a cambio el lago es el refugio de los Spinosaurus y los protege el Mosa. Bueno, pero es que acá la simbiosis no. Es como, oh, mierda, debemos escribir una escena con los Spinosaurus. ¿Cómo hacemos? Hacemos que ataquen el barco. Che, pero va a estar hermosa. Es ¿Cómo como si, explicamos? es como si vieras en una escena de mar abierto donde hay un fenecial alimenticio, donde hay un tiburón grande y un par de barracudas y pienses que las barracudas y el tiburón están teniendo simbiosis solamente porque no se están atacando mutuamente. Están todos aprovechando la misma fuente de alimento, nada más. Claro, Simbiosis ni bola. solo que Perdón. el Mosasaurus está buscando alimentos, se está sintiendo amenazado por algo extraño en su territorio y encima vienen 3, 4 espinosaurios y es como, ah, pero ellos sí los dejas vivir. ¿Por qué? Porque sí. Sí, ponele que lo que está interesado el Moza es en hundir el barco. No, ni siquiera en comerse a la gente. Los espinos, bueno, sí, los espinos están tratando de alimentarse de los humanos. Pero vamos a suponer que, como están en grupo, el Moza no se atreve a meterse con los espinosaurios porque por ahí entre los cuatro lo pueden llegar a lastimar. Ponele que el grupo les da seguridad. Pero no se ven como que realmente estén colaborando. El Moza está por su cuenta y los espinos están por su cuenta. Claro, pero tampoco a la vez se ve como que haya una tensión. Es como, bueno, mira, somos panas, ¿no? Dejanos pasar, dejanos comer y después vos tiras el barco si querés. Que eso encima, matan a este tipo, choca, ni siquiera son los espinosaurus, es el mosasaurio quien hace que el barco choque en la isla. En todo esto, Martin Krebs, bueno, no empuja, pero hace que se caiga y no ayuda a la hija de la familia, por lo cual toda la familia se tira, o sea, los mercenarios no ayudaron, se muere un mercenario, la familia, como siempre, halo de protección divino, que es como, entendemos que no van a matar a la familia, pero por favor, no lo hagan tan evidente, tan obvio que tienen a Dios de su lado. Y eso, y cuando se están tirando todos los mercenarios del barco, se tiran de la parte donde están las rocas o donde está el Mosasaurus. ¿Dónde está el Mosasaurus? Ni atrás ni adelante, ni quedarse un poco más en el barco, o que tirarse detrás cuando ya están en el agua panda, qué sé yo, porque supuestamente era poca el agua y por eso se tiran, pero el Mosasaurus seguía ahí, se tiraron al lado del Mosasaurus, no me jodan. Sí, sí. Sí, entonces esa parte fue solamente un justificativo para poder romper el barco y quedar varados. Que no tendría que haber sido, porque podrían haber tenido el barco listo y que fuera un medio de escape y que bueno, que después al final de la película algo destruyera el barco, que podía ser, tranquilamente, pero toda esa secuencia de cómo se hace mierda el barco y todo esto se sintió súper forzado. Claro, es que tenés razón, es que ni siquiera había razón de chocar el barco. Podría haber estado el barco ahí y de todos modos iban a tener que ir a la isla, porque claramente a ningún lado se iban a ir. Y si tenían que buscar a la familia, claramente no se iban a ir de la isla tampoco. Así que, No, y podrían haber tenido, digamos, un poco más de suspenso o dividir un poco más la trama, aunque una parte del equipo se quedara reparando el barco porque tendría averías por, no sé, por las rocas, el mosasaurio, lo que fuera, y que esa parte del equipo se quedara preparando el barco para la vuelta de los otros, y que ese fuera, digamos, el clímax en el final donde tuvieran que enfrentarse, ¿no? A lo que se tuvieran que enfrentar, en vez de una lanchita improvisada en el final. Perdón, spoiler, ¿no? Pero entonces, digamos, toda esa secuencia se siente tan forzada que me hace necesario compararlo con lo que terminó siendo el final, que también es súper improvisado. Fue simplemente una forma de decir, bueno, estamos varados acá y no podemos volver ni a buscar provisiones, ni armas, ni nada, porque ya estamos acá y bueno, hagamos lo que tengamos que hacer pronto antes de que nos vengan a buscar. exacto, que a todo esto influyen en algo los espinosaurios en la película, porque literalmente solo están para matar a un personaje que solo está para que lo maten, y tiene 2 diálogos. Yo recordaba que tenía más diálogos que la chica que se muere después, pero no, tiene menos diálogos este personaje, y sus diálogos son el chiste de mierda de, ya lo estafaron con el coso este, y esto de que, mira, soy un hijo de puta y quiero abandonar la familia porque dinero, ¿no? Ja, No, ja, ja. y eso de que quiere matar a los dinosaurios si, no si tiene que hacerlo. Claro, que igual te lo presenta, hijo de puta, quiere matar dinosaurios, no sé qué, pero a ver, si los El chabón dinosaurios están tiene a los dos strikes imperdonables de la franquicia. No puede ser cruel, matar. no puede ser cruel con los niños y no puede ser cruel con los animales. Si sos cruel con los niños y con los animales, date por muerto. Le bajan tus posibilidades de supervivencia en la trama, pero así, en picada.
Así es. Y este personaje que, repito, solo está ahí para que se muera, daba lo mismo si lo mataban los espinosaurios o si en medio de la persecución con el Mosasaurus él se caía al agua y se lo comía el Mosasaurus. Sí. O sea, es lo mismo, no cambia en nada, nada, nada. Los Y te espinosaurus muestran no. que aparte iban con cero armamento realmente. No iban preparados para nada, porque se murió ese y ya está. Se quedaron sin nada. Claro, Y la escena en la que muere es esa reminiscencia que te dije a Tiburón 2, porque sale el bicho, lo agarra y él se queda agarrado de la baranda un segundo mientras el espinosaurio todavía lo está masticando y después se lo lleva, como en Tiburón 2. voy a tocar dos cositas más y terminaríamos este video en primera. Ujú. Ya sabemos que los espinosaurus no cortan ni pinchan, pero es que además no es solo que Ojo, sí de ser- suman en algo, porque la secuencia va de que están persiguiendo al mosasaurio y más o menos tienen la cosa cocinada, consiguen la muestra, que como vos dijiste, te gustó el sistema de cómo toma la muestra, que el animal, digamos, se le clava el dardo, cuando se llena sale eyectado, que tiene un paracaídas, que bla, 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 que es un sistema bastante interesante, se parece a ciertos sistemas que toman muestras o las cámaras que se le ponen a los tiburones, que después de un tiempo la cámara sale a la superficie y empieza a mandar una señal para que la vayan a buscar. Tiene cierta similitud a ciertos sistemas que se usan en la vida real. La cosa es que los espinosaurios, digamos, el factor que hacen en la trama es que complican la secuencia porque empiezan a atacar el barco después de que tomaron la muestra del Moza. Porque primero consiguen la muestra, pero las cosas es tipo el Fede Lobo, te vas a ir para atrás porque de golpe llegan los espinosaurios y empiezan a atacar a nuestros héroes. Comienza el caos, comienza la destrucción. Y ahí, digamos que tenemos la primera víctima, que es uno de nuestros mercenarios, que es el de cómanme. O sea, si tengo que analizarlo por ese lado, sí, los espinosaurios están para generar caos en la secuencia del Mosa, porque el Mosa no se come a nadie, pero sí los espinosaurios que llegan para hacer que nuestros héroes encallen en la isla. Porque, digamos, es escapar de los espinosaurios plus el mosasaurio hacen que tengan que naufragar. claro, pero es que es lo mismo, porque en realidad ni siquiera son los espinosaurios, más allá de que están escapando de los espinos, es el Mosa quien persiguiendo el barco hace que encalle. Entonces hubiera sido lo mismo poner a los espinosaurios que no ponerlos y hacer que el Mosa, yo que se va de abajo y ataca por debajo el Sí, y igualmente el Mosa, barco y el termina Mosa también puede ser encallando. reemplazado, porque originalmente los artes conceptuales nos mostraban que lo que iban a estar persiguiendo era un espinosaurio gigante. O sea, en vez del Mosa iba a ser un espinosaurio gigante. Igual prefiero que se haya quedado el Mosa porque ya está establecido de que era el bicho marino más grande en la saga, que venga un Spinosaurus tamaño Godzilla. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero bueno, digamos, también tenía sentido de que fueran un espinosaurio alfa, ponerle monstruoso, y otros espinosaurios ahí, en vez de un Mosa y digamos, su séquito de espinosaurios. El mosasaurio y sus perras. Los espinos me la van a mascar. Kawasaki, Kago y Kriko. Y el stripper. El nombre ese es real. Lo peor. F, uno se complica. Esa es una de las cosas a las que quería también hablar ahora de los espinos. Mucha gente va a decir, no, pero es que te estás quejando, vos esperás más por imaginación tuya y que la peli que se formó en tu cabeza no es responsabilidad de Universal, la típica, ¿no? Pero a ver, si Universal me está recontra vendiendo los espinos y encima les pone nombre y ponen ahí los pósters con los nombres de los espinos, digo, mierda, si tienen nombre, alguna relevancia en la trama va a tener, tipo los atrociraptores de Dominion, más allá de que ya hemos hablado de que no están muy bien manejados, tienen nombre y tienen relevancia en la trama y tienen toda una Lo mismo que secuencia. la Raptor Squad. Claro, si tienen nombre, supongo que va a haber, y me estás publicitando el nombre porque no es un nombre detrás de cámara tipo, yo qué sé, Doe, Freddy, Ember, que es el Tyrannosaurus de la nueva película, Kim y Randy. No, 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 te los están publicitando con esos nombres. Yo digo, carajo, pues, que van a ser los héroes de la película, van a matar al Distortu. ¿Qué mierda van a hacer los espinos? Nada, estar en una escena que en realidad si los cortás y lo cambiás simplemente por el Moza, es exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Y pasa a lo largo de la película con un montón de otras cosas, que después lo vamos a analizar. Así es. Y bueno, creo que no me estoy olvidando de nada, ¿verdad? No, señor, creo que con eso ya venimos cubriendo toda la secuencia de lo que es la aventura en el mar. Es perfecto. Entonces, si nos hemos olvidado algo, gente, déjenlo en los comentarios. Vamos a estar atentos en responder. Ah, un pequeño Y detalle, que sí, tal vez, como lo que vos decías sobre el tema de los plagios, de los homenajes y de eso. Hace poco, David Koepp fue a Japón a hablar con la gente de Toho y les dijo que en la última película, o sea, estamos hablando de Jurassic World Rebirth, se inspiró mucho en Godzilla, sobre todo no, en cierta secuencia. Y cuando pienso ahora en esta secuencia del agua, me hace recordar a ciertas partes de Godzilla Minus One.
Si vos la viste, y para los que la hayan visto, seguramente se acordarán de la escena donde Godzilla persigue el barco y que le tiran con la granada y todo, Sí. la mina acuática, digo. Si se fijan, hay ciertas cositas de Godzilla Minus One en esta película. Ciertas bastante. No solo con el Mosa, sino con el Distortus y un montón de cosas más. No creo que haya sido algo que lo podamos catalogar tanto de plagio, sí, inspiración en este caso sí, porque yo no lo vi y dije, oh, Minus One o no sé qué. No con otras escenas que sí lo vi y decía, esta escena está sacada acá, esta escena está sacada acá, todo este segmento está sacado acá. Mira, hay una escena del Distortus que es el calcado al rugido de Godzilla 2014. De hecho, hay muchas partes de Godzilla 2014, pero bueno, eso es para otro video. Creo que con esto yo calculo que completamos el análisis de la secuencia en mar abierto. Así es, así que nos veremos en el canal de Dinomanía, gente, criticando y charlando y tirando curiosidades de todo el segmento de la llegada a la isla. Así que nos vemos, Indominus Rex e Indoraptores.